La estación del metro de Nueva York era un monstruo de concreto y acero que respiraba con el ritmo frenético de la hora pico. El aire, frío y cargado con el olor metálico de los rieles, vibraba con una cacofonía de anuncios automáticos, el eco de miles de pasos apresurados y el murmullo superpuesto de conversaciones anónimas. La gente fluía como un río humano, un torrente de rostros indiferentes y miradas perdidas en sus teléfonos. En medio de ese caos orquestado, Alejandro se destacaba como una isla de poder y control. Su traje de diseñador cortado a la perfección repelía la atmósfera impersonal del lugar. Su reloj de lujo brillaba bajo la luz fluorescente, mientras sus pulgares se movían con una eficiencia letal sobre la pantalla de su celular, cerrando un trato multimillonario a kilómetros de distancia, completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. Fue un instante, una fracción de segundo en la que levantó la vista, quizás para medir el tiempo hasta la llegada del próximo tren, cuando todo su universo se detuvo. Al otro lado del andén, entre la multitud anónima, la vio. Sofía. Su rostro llevaba el cansancio digno de quien libra batallas diarias, pero sus ojos conservaban la misma dulzura que él recordaba de noches lejanas. Y a su lado, sujetos de sus manos, estaban dos niños idénticos, con su mismo cabello oscuro y sus mismos ojos curiosos. Eran un reflejo casi perfecto de las fotografías de su propia infancia. El teléfono casi se le resbaló de las manos. El ruido de la estación se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo en sus oídos. Cada reunión, cada meta, cada cifra en su cuenta bancaria se evaporó, dejando solo un vacío helado y una pregunta que le quemaba la garganta. Sin pensarlo, comenzó a moverse. La multitud, que segundos antes era un obstáculo insignificante, ahora se sentía como una barrera física que lo separaba de la única verdad que importaba. Se abrió paso con una urgencia que no provenía de una agenda apretada, sino de un instinto primario. Cuando finalmente llegó frente a ella, el aire entre los dos se cargó con el peso de 5 años de silencio. Sofía lo miró pálida, con una mezcla de sorpresa y miedo. La voz de Alejandro, acostumbrada a dar órdenes que movían mercados, salió como un susurro tembloroso, frágil. ¿Son mis hijos? Ella no necesitó palabras. Su mirada, una mezcla de tristeza y afirmación, lo dijo todo antes de que un casi inaudible sí escapara de sus labios. El impacto de esa sílaba fue más violento que cualquier caída en la bolsa. El estruendo del tren que llegaba a la estación llenó el silencio, un recordatorio brutal de que el tiempo no se detiene para nadie. Con una mezcla de rabia y un dolor profundo que nacía en el centro de su pecho, él le preguntó: ¿por qué no me lo dijiste? Las puertas del vagón se abrieron con un silbido. Sofía lo miró directamente a los ojos, y su respuesta fue el golpe final, una frase que lo desarmó por completo. Lo intenté, Alejandro. Nunca tenías tiempo. Ella se giró, lista para subir al tren y desaparecer de nuevo, llevándose con ella los pedazos de la vida que él había descartado sin saberlo. Es increíble cómo una vida entera puede pasar frente a nosotros sin que nos demos cuenta. Si historias como esta que nos recuerdan lo que de verdad importa te tocan el corazón, suscríbete para que podamos seguir compartiéndolas. En un gesto que desafiaba toda su lógica de eficiencia y desapego, Alejandro le impidió subir al tren. No fue una orden como las que daba a diario, sino una súplica silenciosa. Su mano, que minutos antes cerraba un trato millonario, se posó con una suavidad desconocida sobre el brazo de Sofía. «No, esta vez no», dijo, y su voz fue apenas un murmullo que luchaba por no quebrarse contra el estruendo metálico de las puertas cerrándose. La multitud siguió su curso, indiferente,
Pero para ellos, el andén se convirtió en un escenario suspendido en el tiempo. Sofía lo miró y en sus ojos vio a un hombre completamente despojado de su armadura de éxito, un extraño vulnerable que parecía estar viendo el mundo por primera vez. Los niños, ajenos al drama, solo observaban con curiosidad al hombre alto que había detenido a su mamá. Los llevó a una pequeña cafetería a la vuelta de la esquina, un lugar que olía a café recién hecho y a pan tostado, un universo aparte de los restaurantes de lujo con estrellas Michelin que él solía frecuentar. El lugar era modesto, con mesas de madera gastada y una luz cálida que contrastaba con la fría iluminación de su oficina. Alejandro, con su traje impecable, parecía un actor en el escenario equivocado. Se sentó frente a ella, con los dos niños entre ellos, sintiendo el peso de 5 años de silencio en el aire espeso del local. Pidió chocolates calientes para los niños y un café para los adultos, moviéndose con una torpeza que delataba su nerviosismo. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir, cómo actuar. Su agenda, su imperio, sus logros, todo parecía una ficción ridícula ante la abrumadora realidad sentada frente a él. Sofía comenzó a hablar, y su voz, aunque cargada de una tristeza antigua, no tenía rastro de acusación. Le contó de las llamadas a su asistente, siempre recibidas con la misma respuesta cortés y distante. El señor está en una reunión importante. Le habló de los correos electrónicos que nunca obtuvieron respuesta, perdidos en un mar de propuestas de negocios y reportes financieros. Le describió la soledad de Minimcinto, descubrir su embarazo, la mezcla de miedo y una feroz determinación de seguir adelante por su cuenta. No lo culpaba por elegir su carrera. Esa siempre había sido su prioridad. Simplemente le estaba presentando los hechos, las consecuencias de un camino que él había tomado sin mirar atrás, sin saber que dejaba atrás no solo a una mujer que lo amaba, sino a 2 vidas que eran parte de la suya. Mientras la escuchaba, cada palabra era un golpe directo a la imagen que había construido de sí mismo. Recordaba vagamente algunas de esas llamadas, interrupciones molestas en medio de negociaciones cruciales. Ahora, cada una de esas interrupciones tenía un rostro, el de Sofía, y un propósito, el de contarle que iba a ser padre. La culpa lo consumía, una sensación física que le oprimía el pecho y le dificultaba respirar. Se miró las manos, las mismas que firmaban contratos y movían millones, y se dio cuenta de lo vacías que estaban. Había conquistado un mundo de cifras y proyecciones, pero había perdido el universo tangible del afecto, de los lazos que realmente definen a una persona. Se sintió como un fraude, un rey sentado en un trono de soledad. Fue entonces cuando ocurrió algo que rompió el hechizo de su autocompasión. Uno de los gemelos, Mateo, que había estado observándolo con sus grandes ojos curiosos, notó la angustia en su rostro. Sin decir una palabra, el pequeño extendió su mano, en la que sostenía un trozo de una galleta que le habían dado, y se la ofreció. Era un gesto simple, puro, un acto de bondad instintiva que no pedía nada a cambio. En esa pequeña mano pegajosa, Alejandro no solo vio una galleta, vio la personificación de la generosidad incondicional, la conexión humana en su forma más elemental. Vio todo lo que el dinero no podía comprar y todo lo que él había estado perdiendo sin siquiera saberlo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, la primera en muchos años. A veces, un simple gesto de un niño puede reconstruir un mundo que creíamos perdido. Es increíble cómo la pureza de una pequeña acción puede enseñarnos más sobre la vida que años de perseguir el éxito. Si crees en el poder de estas segundas oportunidades y en las historias que nos recuerdan lo que de verdad importa, tu suscripción nos ayuda a encontrar y contar más relatos que lo demuestran, manteniendo viva la esperanza en la humanidad.
En ese instante, en esa humilde cafetería, Alejandro tomó la decisión más importante de su vida. No fue una decisión de negocios basada en análisis de riesgo y proyecciones de retorno. Fue una decisión del alma. Miró a Mateo, luego a Lucas y finalmente a Sofía, y en su mirada había una nueva determinación. Ya no era el CEO calculador, era un hombre que acababa de encontrar su verdadero norte. No iba a perder ni un segundo más. Canceló mentalmente todas las reuniones, todos los vuelos, todos los compromisos que llenaban su agenda. Su único compromiso, a partir de ese momento, era aprender a ser el padre que esos niños merecían, y el hombre que debió haber sido para Sofía 5 años atrás. Sin embargo, el camino que tenía por delante estaba plagado de un terror que nunca había conocido en la sala de juntas. Su mayor miedo no era perder su fortuna o su estatus, era repetir su propio patrón de ausencia. Sabía cómo ser un proveedor, cómo firmar cheques y garantizar la mejor educación y el mejor cuidado médico, pero no tenía idea de cómo ser un padre. ¿Cómo se lee un cuento antes de dormir? ¿Cómo se consuela un llanto en mitad de la noche? ¿Cómo se construye un lazo de confianza y amor desde cero? El pánico lo invadió al darse cuenta de que las habilidades que lo habían hecho un titán en el mundo de los negocios eran completamente inútiles para la única tarea que ahora importaba. Enfrentar nuestros mayores miedos es a menudo el primer paso para convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser. Es en esa vulnerabilidad donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Apóyanos con tu suscripción si quieres seguir siendo testigo de viajes de transformación tan profundos como este, donde personas ordinarias encuentran el coraje para reescribir sus propias historias. Sofía, por su parte, lo observaba con una cautela forjada en la decepción. Había visto su ambición devorarlo todo antes y no podía permitirse creer en un cambio tan repentino. Su corazón, aunque conmovido por su aparente arrepentimiento, estaba protegido por un muro de escepticismo. Su prioridad eran sus hijos, y no podía arriesgarlos a la posibilidad de otro abandono. ¿Y qué pasará la próxima vez que suene tu teléfono, Alejandro?, le preguntó con una calma dolorosa. ¿Qué pasará cuando una nueva oportunidad de $1 millón aparezca? ¿Volverás a decir que no tienes tiempo? Sus palabras no eran una acusación, sino una pregunta legítima, el eco de una herida que aún no había cicatrizado y que ponía a prueba la sinceridad de su repentina epifanía. La noticia de su paternidad inesperada cayó como una bomba en su círculo profesional. La primera llamada que recibió fue de su socio principal, cuya voz mezclaba incredulidad y pánico. Lo veían como un escándalo, una distracción peligrosa en un momento crítico para la empresa. Le hablaron de la percepción de los inversores, de la imagen de la compañía, de su responsabilidad como líder. El mundo que él había construido, con sus reglas de enfoque implacable y sacrificio personal, ahora se volvía en su contra, exigiéndole que eligiera. Cada llamada, cada mensaje era una prueba de fuego para su nueva resolución. Por primera vez, las presiones externas que antes lo motivaban, ahora se sentían como cadenas que intentaban arrastrarlo de vuelta a una vida que ya no reconocía como suya. Y luego estaban los niños. Construir una relación con ellos era un proceso torpe y delicado. Alejandro intentaba jugar, pero sus movimientos eran rígidos, su tono de voz demasiado formal. Compró los juguetes más caros, pensando que podría comprar su afecto, pero ellos a menudo preferían jugar con una simple caja de cartón. Mateo y Lucas lo miraban con una mezcla de curiosidad y distancia. Él era el extraño que había aparecido de repente en sus vidas, el hombre en el rostro de su mamá, que a veces la hacía sonreír y otras veces la hacía mirar por la ventana con una tristeza lejana.
Cada día era un pequeño paso, a veces hacia adelante, a veces hacia atrás, en el largo y arduo camino de transformar a un extraño en un padre. El punto de quiebre llegó en una tarde gris de 1900. Otoño. Alejandro estaba en la sala de juntas del piso 50, con una vista panorámica de la ciudad que parecía postrarse a sus pies. Era la culminación de meses de trabajo, la negociación que definiría su legado en el mundo de los negocios. Los inversionistas más importantes del sector lo observaban, esperando su movimiento final para cerrar el trato de su vida. Fue entonces cuando su teléfono personal, el que nunca sonaba en reuniones, vibró con una insistencia desesperada. Vio el nombre de Minden Sofía en la pantalla y un frío helado le recorrió la espalda. Atendió, y su voz, normalmente un susurro de pánico controlado, era un grito ahogado. Lucas, fiebre alta, convulsiones, estaban en el hospital y los médicos no sabían qué tenía. El mundo de cifras y proyecciones se hizo añicos, sin una sola palabra de explicación a los rostros atónitos que lo rodeaban. Alejandro se puso de pie, dejó los papeles sobre la mesa de caoba pulida, el contrato multimillonario a medio firmar, y simplemente se marchó. El silencio que dejó a su paso fue más estruendoso que cualquier argumento. Mientras caminaba por los pasillos de mármol de su imperio, cada paso era una renuncia a la vida que había construido y una afirmación de la que estaba eligiendo. Ignoró las llamadas de su socio, los mensajes urgentes de su asistente. En su mente solo había una dirección, un número de habitación y el rostro pálido de su hijo. Por primera vez corría no hacia una meta financiera, sino hacia algo infinitamente más valioso, algo que el dinero no podía salvar ni reemplazar. Su carrera, su legado, todo se había vuelto irrelevante. Llegó al hospital con el aspecto de un hombre que había atravesado una tormenta. Su traje de diseñador estaba arrugado, su cabello perfecto en desorden. El olor a antiséptico y la luz fluorescente del pasillo eran un asalto a sus sentidos, un contraste brutal con el lujo estéril de su oficina. Encontró la habitación y se detuvo en la puerta, con el corazón en un puño. Lucas yacía en la cama, pequeño y frágil, conectado a monitores que emitían un pitido rítmico y angustiante. Sofía estaba a su lado, agotada, con ojeras profundas que hablaban de horas de miedo. Alejandro entró sin hacer ruido, tomó un incómodo sillón de plástico y se sentó junto a la cama, al otro lado de Sofía. Sin decir nada, extendió la mano y tomó la de su hijo, aferrándose a ella como si fuera su única ancla en el universo. Pasó toda la noche en esa silla, sin moverse, sin dormir, solo, observando el pequeño pecho de su hijo subir y bajar. En el silencio de la madrugada, cuando el hospital se sumió en una calma tensa, Sofía lo miró. Vio en su rostro una vulnerabilidad que nunca había conocido. Un terror genuino que despojaba al CEO de su armadura, dejando solo a un padre asustado. Fue entonces cuando Alejandro levantó la vista y sus miradas se encontraron sobre el cuerpo dormido del niño. «Todo el dinero del mundo no vale nada si no estoy aquí ahora», dijo con la voz rota. «Te fallé a ti, Sofía. No voy a fallarles a ellos». No era una disculpa, era un juramento, una confesión que trascendía el pasado y definía de una vez por todas el futuro. En esa declaración, Sofía no escuchó al joven ambicioso que la había abandonado, sino al hombre en el que se había convertido. Por primera vez, el muro de desconfianza que había construido para protegerse a sí misma y a sus hijos se desmoronó por completo. Vio la verdad en sus ojos cansados, la sinceridad en su agarre protector sobre la mano de Lucas. El pitido del monitor ya no era solo el sonido de una crisis. Se convirtió en el metrónomo que marcaba el primer latido de su nueva familia. No una familia renacida de un romance fallido,
sino forjada en la prueba de fuego de la paternidad, en la elección incondicional de estar presente. En la fragilidad de esa habitación de hospital, el vínculo entre los tres se consolidó, irrompible y real. La crisis de Lucas se convirtió en el catalizador que solidificó el juramento de Alejandro. Días después, una vez que el pequeño estuvo fuera de peligro y de vuelta en casa, Alejandro ejecutó la decisión más radical de su carrera con una calma que desconcertó a todo su círculo. Convocó a una junta de emergencia, no para disculparse, sino para informar. Con la misma determinación con la que antes cerraba tratos, nombró a un nuevo CEO, cediendo el control operativo de la compañía que había construido desde cero. Asumió un rol en el consejo directivo, una posición estratégica que le permitiría supervisar su legado sin sacrificar su vida. Para el mundo financiero fue un movimiento incomprensible, un suicidio profesional. Para Alejandro fue el único movimiento lógico, el primer acto de un hombre que finalmente entendía la diferencia entre el valor de una acción y el valor de un momento. El siguiente paso fue desmantelar el monumento a su soledad. Su apartamento, un espacio minimalista de vidrio y acero con vistas panorámicas de la ciudad, se sentía ahora como una jaula estéril. Lo puso en venta sin dudarlo y compró una casa en un barrio tranquilo, una con un pequeño jardín y espacio suficiente para que 2 niños corrieran hasta agotar sus energías. El cambio fue más que geográfico, fue simbólico. Cambió el eco de sus pasos sobre el mármol por el sonido de las risas infantiles sobre el césped. Sofía, aunque cautelosa al principio, participó en la elección de la casa, no como una pareja reavivando un romance, sino como 2 socios en el proyecto más importante de sus vidas: construir un hogar estable y amoroso para sus hijos, un santuario basado en el respeto mutuo y un propósito compartido. Descubrió que la paternidad era un territorio desconocido, lleno de una torpeza que lo humanizaba. Sus primeros intentos de leer un cuento antes de dormir eran rígidos, su voz más adecuada para presentar un informe trimestral que para dar vida a dragones y princesas. Falló estrepitosamente al intentar enseñarles a andar en bicicleta, terminando con más raspones que los propios niños. Pero en cada fracaso, en cada momento de vulnerabilidad, encontraba una conexión más profunda. Aprendió a consolar pesadillas, a celebrar un dibujo colgado en el refrigerador y a encontrar una alegría pura en las cosas simples. Se dio cuenta de que la felicidad no era un objetivo a conquistar, sino una presencia a cultivar en los pequeños detalles de la vida cotidiana, un dividendo emocional que ninguna de sus inversiones le había ofrecido jamás. Así, la vida de Alejandro se redefinió. El hombre que una vez midió su éxito en cifras multimillonarias, ahora lo medía en abrazos antes de dormir y en la confianza incondicional en los ojos de sus hijos. No recuperó un amor perdido con Sofía en el sentido tradicional, sino que construyó algo mucho más resiliente, una familia forjada en la elección consciente de estar presente. Su historia nos enseña que el verdadero legado no se escribe en contratos, sino en el tiempo que dedicamos a sanar y a amar. Si crees que nunca es tarde para encontrar nuestro verdadero propósito y quieres seguir escuchando relatos que lo demuestran, tu suscripción nos da la fuerza para continuar compartiendo estas poderosas lecciones de vida.